Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcario y vengo a hacer un análisis y reacción de Andrea Rieu junto a Emma Koch haciendo la interpretación de Let It Go. Así que, sin más, vamos a ver qué nos transmiten después de la intro. Acuérdate que si te gusta este tipo de reacción, puedes suscribirte al canal haciendo un tuki en suscripción en campanita. Y que tengo que ir interrumpiendo la canción para respetar los derechos de autor de los artistas de la canción y porque así lo exige YouTube. Así que bueno, voy a ir haciendo mis comentarios para ir aportando un poquito mi derecho de uso justo. Allá vamos. Ay, qué hermosa canción. Qué eventos que hace André Rieu realmente son una cosa maravillosa, en lujo, en sonido. ¡Wow! Bueno, ya vemos lo que es de majestuoso y hermoso. Emma Koch, ¿quién es? Es una cantante neerlandesa que saltó a la fama en la temporada 2001 tras ganar la 10ª temporada de The Voice Kids. ¡Wow! Y obviamente con la canción después de Voilà con André Rieu en la orquesta Johann Strauss, que es esta que se volvió viral por cantar esa canción. Y ahora vamos a ver cómo interpreta esta canción. Ajá. ¡Qué hermosa! Hay que decir que es una canción muy difícil de interpretar. eh, la está haciendo más lenta, ¿no? En una dinámica más lenta. Fíjense que está en el piano, miren lo que es ese pentagrama, ¿no? Es una canción muy, muy, muy difícil. Comienzan graves, muy graves. Tiene un rango vocal muy amplio, muy dificultosa en belting. Vamos a ver cómo lo interpreta. Ahí notamos como ese vocal fry, ¿no? Ese fritito vocal que lo hace al comienzo de la canción. Está interpretando muy, muy bien desde el alma, ¿no? La gente se emociona. Fíjese el director cómo está mirando atentamente a la niña. Muy hermosa su interpretación vocal, su articulación para masticar, por decir de alguna manera, las palabras y poder llegar al alma del público. Vibrato, vibrato lineal y ondulante hacia el final. Es muy chiquitita para tener tanta técnica y parece realmente una princesa. Todos, ¿eh? ¡Ay, la gente! Pianísimo. Fuerte. El primer Let It Go fue una caricia, fue Let It Go, muy suave que casi acaricia el alma. El segundo ya con una potencia más fuerte. ¿Por qué? Porque quiere llegar, quiere realmente captar la atención del público. Ahí está también, en fuerte. ¿Cómo lo mira? Me mata. Si hay que decir algo de las orquestas de André Rieu, es que todos están vestidos de gala. El público es ya un show mirarlo por sí mismo, porque realmente ese lugar es impresionante en su magnitud, en el lujo,
todo, en todo. Entonces, ya de por sí ir a ver estos shows debe ser una cosa emocionante. I don't care what Ay, they're going atrás. to say. ¿Cómo se toma el tiempo? Las pausas dramáticas. Pone aire antes del para que no sea tajante, no sea cortante, no haya corte de glotis antes de comenzar la frase. También tengan en cuenta, a ver si se ve bien, atrás, cómo pusieron copitos de nieve. Todo hace que a la gente se conmueva. Esto recuerden que es un análisis. Vemos todo, no solo a la niña cantando que nos conmueve. Las violinistas, miren cómo están vestidas. Una de cada color, parece un arco iris estos que vemos. La pianista de rojo, todos los hombres vestidos de traje, el director puesto con la mirada fija sobre la niña y de vez en cuando a los profesionales, que ella también es una profesional la niña, ¿no? Pero a los profesionales que ya están en la orquesta hace tiempo y los conoce, los va guiando, obviamente, porque es el director, pero la vista está sobre la niña, impresionante, esa alma paternal, ¿no? Let the storm rage on. The Graves. cold never bothered me anyway. ¡Ay, qué hermoso grave! Hermoso, divino. La gente. It's funny how some distance makes everything seem small. ¡Ay, la carita de esa nena! Imagínense una nena mirando a otra nena. Decir, ay, yo quiero ser eso. And the fears that once controlled me can't get to me at all. Fíjese los moldes vocales. ¡Oh! Cómo ella maneja la cavidad oral como si fuera realmente un campo de resonancia, que es lo que es. Ella puede manejar ese campo de resonancia como quiere y le dar más fuerza, darle más cuerpo a la voz. Lo maneja como quiere, con la corta edad. ¿Qué edad tiene? A ver. Nació el 12 de marzo del 2008 y tiene 17 años en Países Bajos. It's time to see what I can do. ¡Ay, qué linda Test my modificación! limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Se prepara, abre los brazos. No todo, no todo está libre al azar. Ella todo lo prepara. Por eso está más lenta la canción también. Le da más tiempo de preparación para la ejecución de lo que va a hacer, porque es muy difícil esta canción a nivel técnica. Let it go. Vibrato hermoso. I am one with the wind and sky. Let it go. ¡Ay! Miren el coro atrás, ¿lo llegan a ver? El coro, ahora se unió un coro, que lo vemos acá arriba, el coro, que le da además, me imagino, todos con la piel de gallina, porque ya la voz de ella es impresionante y encima con esa música, esa orquesta y el coro detrás, hace que todo te emocione a nivel lágrimas. You'll never see me cry. Here I ¡Ah! stand, and here I'll stay. Let the storm rage on. Graves. Fíjense que va desde arriba, estaba en un agudo de belting y de pronto tiene que ir a un grave otra vez y de pronto un agudo. Todo en belting, ¿no? Todo en belting. Pero es una canción muy jugada porque es como que siempre está estirando, siempre está estirando. Y si te pasas, tenés que hacer está la zona de pasaje. Entonces, de pronto, tenés que tener ciertos cuidados y acordarte de que tenés que pasar si es que vas a pasar o si no, estás en el límite y hacerlo con todo el poder. Instrumental, qué lindo. Y ahora graves. ¡Ay, qué lindo! My power flurries through the air into the ground. Hermosa. ¡Ay, qué lindo atrás! Falling in frozen
cómo maneja ella su cuerpo, ¿no? Está constantemente haciendo este movimiento que es muy típico de cuando uno se pone un poco tenso, pero lo acompaña con el movimiento también de baile y su expresividad con sus manos. Entonces queda todo muy en acompañamiento y luce con lo que está transmitiendo la letra. And one soft crystallizes like an icy blade. Ahí hizo un agudo, ahí tuvo que pasar a cabeza o a mixta. Tuvo que pasar porque es muy agudo y se notó esa notita de pasaje. Y luego bajó. I'm never ¡Ah! going back. The past is Mira cómo mira el director. Ahí ya está en mixta, arriba. Porque los peligros no son en los agudos, sino en las zonas de pasaje. Porque cuando una vez que pasaste es como pasar los cambios del auto, ya pasaste y liberaste. Pero en el momento en que lo tenés que pasar, tenés que largar, es como sentirte agarrado de algo y decís, ay, tengo que pasarme de un asiento a otro, para decirlo de alguna manera o metafóricamente. Y me da miedo hacer ese pasaje. Porque no sé, yo sé que me voy a sentir más cómodo en el otro lado, pero esa zona siempre me da miedo hacer el pase. Eso sería un poco la zona de pasaje. Sé que me voy a sentir mejor en la zona mixta o en el agudo, pero me quedo aferrada al grave. Y ahí es donde nos podemos romper cuando estiramos mucho el grave, o ahí es donde nos podemos desafinar por querer quedarnos en un lugar donde no es nuestro confort, por quedarnos en esa zona peligrosa. Obviamente no es el caso, ¿no? ¡Ay, melisma hermoso! Espectacular. Ay, Dios mío, es hermoso el vibrato con un melisma espectacular. Y ahora viene un agudo. ¡Wow! Divino, le salió divino. Ay, Dios mío, qué tensión. Hermoso, divino. Vamos a ponerle algo, no sé, vamos a ponerle una mariposita. No. Hermoso. Hermoso. Vamos a poner el aplauso. Hermoso realmente. Emocionante. Me dejó con los ojos brillantes realmente. Cuando logran alcanzar ese agudo, fíjese cómo respiró en la última parte, porque venía un agudo más agudo, porque normalmente la canción termina hacia abajo, pero ella le hizo hacia arriba, interpretó hacia arriba. Me encanta ver a los chicos crecer y seguir por sus sueños y seguir cada vez mejor. Es adorable, adorable. Bueno, espero que les haya gustado la reacción. Acá les dejo los datos de mi canal, pero lo importante es que se suscriban, hagan un toque en suscripción y en campanita. Y bueno, les dejo todo mi amor, todo mi cariño y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.